procedimiento que mencionaremos a continuación es para la elaboración de los marranitos de piloncillo en la versión galleta. Un poquito más adelante mencionaremos las diferencias para la versión de pan, que es un producto un poquito más esponjado que las galletas. Las galletas son crujientes y un poquito más duras. Marranitos de piloncillo. Para esto vamos a necesitar 500 gramos de harina, todo uso, que son 4 tazas. Una pieza completa de huevo que utilizaremos para barnizar los marranitos antes de hornearlos. Vamos a necesitar la tercera parte de una cucharita de sal, que son 2 gramos. También 1¼ cucharada, que son 6 gramos de polvo de hornear. 1 cucharada, que son 6 gramos de carbonato. 90 gramos, media taza o una barrita de mantequilla sin sal fundida. Y vamos a amasar con una miel. Entonces, para la miel necesitaremos 2 conos de piloncillo que deberemos quebrar, 1 taza de agua, una rajita de canela, 2 clavos de olor y una pequeñita cantidad de anís. Estos 3 condimentos son opcionales. La miel la deberemos preparar un día antes. Los ingredientes anteriormente mencionados son para preparar los marranitos en la versión galleta. Si se desea la versión como pan, que es un poco más esponjado, se deberán incluir también 2 huevos completos, la 1/4 parte de una taza de harina, que son alrededor de 30 gramos, y la mitad de una cucharita de levadura, que es aproximadamente 1 gramo. Las condiciones de amasado, refrigeración y todos los pasos que a continuación mencionaremos son iguales para ambos productos. La única diferencia va a ser en la formulación de la masa, que son estos ingredientes que estamos mencionando. Vamos a amasar con una miel que vamos a preparar desde un día anterior y que lo haremos con 2 conos de piloncillo previamente quebrados, 1 taza de agua, y es opcional ponerle de condimentos una rajita de canela, 2 clavos de olor o una pequeñita cantidad de anís. Esta miel la vamos a preparar el día anterior o al menos 6 horas antes, para que esté de tibia a fría a la hora que amasemos. Y antes de usarla, la habremos pasado por un colador para quitar la canela o lo que utilicemos para condimentarla. El piloncillo puede sustituirse por 2 tazas de azúcar morena. Si no les agrada mucho los alimentos muy dulces, se puede hacer la misma miel con la misma cantidad de agua y condimentos, pero quitando uno de los conos de piloncillo. Y se medirá exactamente la misma cantidad de líquido para amasar. Lo primero que haremos será añadir los polvos, el polvo de hornear, la sal y el carbonato. Aquí añadiremos la levadura y harina extra. Una vez mezclados los polvos, le vamos a añadir una taza. Aquí tengo una taza, 1/3 de la miel que preparé el día anterior. Le vamos a añadir solamente una taza y vamos a reservar 1/3 de taza para ir añadiéndola lentamente. Mezclamos
lo mejor que se pueda, con una espátula o con una batidora a velocidad baja durante un par de minutos. Lo que pretendemos es integrar a nuestra harina el líquido. Mientras añadimos el resto de la miel, vamos a añadirle la mantequilla que previamente fundimos. Y agitamos tratando de mezclar lo mejor posible. En este punto podemos aumentar un poquito la velocidad de nuestra batidora a una velocidad media, y si estamos haciéndolo manualmente, pues empezaremos a amasar con nuestra mano. Para la versión pan, aquí añadiremos los 2 huevos batidos. Al tratar de incorporar los ingredientes, pues se siente un poquito tibia la masa porque la mantequilla estaba derretida. Aquí en este punto añadimos el resto de la miel. Seguimos amasando hasta tratar de juntar todo en una sola masa. Es una masa muy sencilla que no necesita amasado intenso en una mesa o algo así. Tras 5 minutos la masa ya está lista. Es blanda y un poco pegajosa. Lo siguiente que voy a hacer es a envolverla, la pura masa, en un plástico y llevarla al refrigerador por 30 minutos. Aquí está ya mi masa envuelta en un plástico y lista para entrar a refrigerarse. Tras media hora de refrigeración, ya está lista nuestra masa para extenderla y cortar las piezas. Vamos a pasar nuestra masa a una superficie enharinada. La vamos a colocar, le vamos a poner una pequeñita cantidad de harina encima y vamos a enharinar ligeramente nuestro rodillo. Vamos a empezar a extenderla. Es una masa blanda, quebradiza, ligeramente quebradiza, por eso la tenemos que manejar con mucho cuidado. Y vamos a extenderla hasta dejarla de aproximadamente 1 dedo o 1 centímetro de grosor. Para cortar nuestras piezas podemos utilizar los moldes metálicos de marranitos, y si no lo tenemos, podemos usar un molde redondo que puede ser un vaso o una taza para cortar. En cualquiera de los casos, nuestros cortes los haremos con moldes ligeramente enharinados, y para empezar a cortar ya deberemos tener lista una charola engrasada o con papel de horno. Y empezaremos a cortar. Solamente haré unos cuantos grandes, los otros los haré pequeñitos. Voy a remover todos los excesos
de masa para dejar nada más las piezas que corté. Como es una masa muy blanda, utilizaré para levantarla las piezas cortadas una espátula o un cuchillo sin filo para poder empezar a transferirlas a mi charola. Todos los recortes lo vuelvo a amasar. Aquí no tiene ya mucho problema. Enharino muy poquitito la mesa y la vuelvo a extender con rodillo ligeramente enharinado para empezar a cortar de nuevo. Ahora los cortaré redondos. Aunque no tenga molde de marranito, puedo hacer como las caritas de unos marranitos, y para esto hice una pequeña tira con la masa. Voy a cortar pequeñas rebanaditas, 3. Una la voy a aplastar y hacerla ovalada para que sea la trompita. Otra la voy a presionar del centro y le voy a tratar de dar la forma de una orejita. Y la otra igual. La presiono un poquito del centro y parece una orejita. Y ya que las puse, pues con un palillo le hago los agujeritos de la naricita, le hago los ojitos y ya medio parece un marranito, o al menos la cabecita de un marranito. Ya he hecho lo que serán las caritas de marranito. Ahora lo que me toca es barnizarlos. Sin embargo, las orejitas están sueltas. Entonces primero voy a poner y a pegar las orejitas con huevo batido, la trompita y luego barnizarlo todo. Si no barnizo, si no pego las orejitas y la trompita, es probable que se suelten después del horneado. Ya están barnizadas todas las caritas de marranito. Ahora me toca barnizar los marranitos. También los marranitos pequeños y los marranitos grandes se van a barnizar con huevo batido. Ya tengo mis 3 charolas listas con todos los marranitos barnizados con huevo. Ya están listos para entrar a un horno precalentado a 180 grados, al menos por 10 minutos. Vamos a hornearlos. Como son 3 charolas, meteré de 2 en la primera horneada y la otra sola, porque no es conveniente meter charolas en la parte baja del horno, sino tratar de que todos queden en la parrilla del medio del horno. Ya tengo 2 charolas adentro del horno. Tardarán alrededor de 15 minutos en estar listos. Salieron ya del horno. Las piezas grandes y los redondos tardaron 17 minutos. Los más chiquitos tardaron 15. Se ven muy agradables a la vista para consumirse con un café o un buen chocolate.